Bueno, hace un año empezó su andadura aquí en Madrid una universidad a la que le tenemos especial afecto, la Francisco Marroquín de Guatemala, que es el centro de referencia liberal dentro de la enseñanza superior en todos los sentidos, en Iberoamérica, Hispanoamérica, como Latinoamérica, como decía Foxá, porque aquí la responsabilidad es de todos. Es compartida. Desde aquí, en fin, todos somos responsables. Bueno, y tenemos con nosotros al director, porque ellos no dicen el rector, es Gabriel Calzada, Correcto. colaborador de los fundadores de Libertad Digital, y el director es Arturo Fabra, de esta universidad, ya en España, hay que decir que además en un sitio estupendo. Bueno, Sí, Arturo, desde luego. bienvenido. Muchas gracias y gracias a todos por vuestra invitación. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha empezado la Francisco Marroquín? ¿Cuáles son los plazos que os planteáis para una implantación y una extensión en España? ¿Cuáles son los estudios que pensáis poner ahora en marcha y en el futuro? Porque esta es una universidad que ya tiene muchos años, que planifica las cosas. ¿Cuáles son las áreas que veis que van a ser las que verosímilmente van a tener más éxito en España? Correcto. Bueno, por la propia naturaleza de nuestra universidad, que creemos en la libertad, el mercado, el emprendimiento, etcétera, hemos empezado por donde hay que empezar, que es por el emprendimiento, por la dirección de empresas. De hecho, tenemos 2 grados que ya funcionan, ya están empezando los chicos que empezaron con nosotros el tercer semestre, en el grado de emprendimiento y el grado de administración de empresas. También tenemos el máster en economía. Y vamos a lanzar para septiembre de este mismo año el MBA. Y el MBA con 2 especialidades. La especialidad de emprendimiento, que ahora te explicaré más en detalle porque creo que es muy especial, y un MBA que ya está funcionando en Guatemala para médicos. Un MBA pensado para médicos. Y no estamos hablando de un curso donde se ve de una manera superficial lo que son los conceptos de gestión, etcétera. No, un MBA de verdad, donde ellos están aprendiendo dirección financiera, tesorería, recursos humanos, marketing, etcétera, orientado al mundo médico. Bueno, hay que decir que así como quizá la cirugía española está ahora a la cabeza del mundo y hay una competencia enorme, desde que hay, sobre todo en Madrid, hay gestión privada, incluso de medios públicos, ha mejorado extraordinariamente la atención hospitalaria de España. El problema es cómo se mantiene eso. Claro. Y además de ahí que han entrado también multinacionales, en fin, y afortunadamente, pero es verdad que es más fácil encontrar un buen cirujano en España que no un buen gestor que te explique cómo se gestiona esto, cuando realmente el volumen que supone la sanidad española en todo prácticamente en el gasto del Estado y también de los particulares es tan enorme que debería haber gente que lo pudiera explicar. Se está haciendo un poco, digamos, sobre la marcha, es decir, más practicón que teórico, o faltan, digamos, rudimentos o fundamentos, y por eso pensáis que ese es un asunto de futuro. Mira, justamente yo he estado 8 años trabajando en los hospitales madrileños, en los hospitales, además especialmente en esos 7 de gestión privada como consultor. Yo era consultor de dirección de operaciones y conozco bastante bien estos hospitales. Como decías, ha sido el primer paso en que las cosas empiecen a cambiar de otra forma, que fue que en un mismo hospital conviva la parte pública con la parte privada. Y eso ha generado otras sinergias, otra forma de ver la gestión. Que yo recuerdo que se dijo, eso no funcionará ni 6 meses. Claro que ha funcionado. Claro que ha funcionado. En el momento que tienes a alguien que está mirando la cuenta de resultados y que sabe que no puedes estar gastando recursos a lo loco, y tienes al otro lado unos grandes profesionales de médicos que son buenos, pero que tienen una serie de condicionantes normativos que les impide tomar decisiones adecuadas, y lo que se trata ahora es de que justamente esos grandes profesionales sanitarios tengan herramientas para poder gestionar adecuadamente. ¿Y cómo llegan los estudiantes? Porque hay cierto desasosiego, podemos decir, con respecto a la preparación de las universidades, ¿no? ¿Cómo llegan a los grados? ¿Llegan formados, llegan fuertes de cara a emprender, por ejemplo, un grado? ¿O muchas veces si veis tienen ustedes miedo? Falla en algo, en un área? ¿Tratáis de arreglarlo antes de empezar? Correcto. Es justamente lo que tenemos que estar haciendo. Mira, de entrada les enseñamos hasta escribir. Les enseñamos a escribir. Tenemos una asignatura que es directamente escribir. Aprender a escribir y hacer cosas. Les enseñamos a discutir.
les enseñamos a exponer. Hay que decir, hacer todo hablar, de cero. hablar, o sea, comportarse como seres civilizados. Claro, correcto. Pero son chicos con pasión, porque de hecho eligieron la Marroquín y han hecho algo diferente Sí, de lo que hacen tienen el ganas, resto. Tienen ganas de hacer algo nuevo, pero hay que empezar de cero. Y de hecho, nuestro método, lo que dedicamos muchas horas a eso, es directamente el diálogo socrático. Pues para nosotros, estamos huyendo de un profesor subido en la pizarra contando algo y el chaval copiando lo que le están contando. No, tú te lees antes de venir a clase lo que vamos a dar, tú te vienes con la lección leída y vamos a discutir en clase lo que estamos viendo. Y el profesor realiza preguntas a los alumnos y los alumnos van encontrando la verdad a través de ese diálogo socrático. Y el perfil no es solo para gente joven, me imagino que personas a lo mejor como yo, que hicimos una carrera y terminamos hace tiempo y todavía no se había puesto en marcha el tema de los grados. Quiere acabar operándome a mí o a No, alguien pero que se deje. gestión hospitalaria, ya que medicina no voy a poder Sí. hacer, pero gestión hospitalaria no digo yo que no, ¿eh? Y de hecho no está cerrado a médicos, eso está Claro. abierto a cualquier persona interesada, está a gestores, a enfermeras. Las enfermeras en este país son muy buenas. Bueno, es que son las que Claro, gestionan. son las que llevan, Claro. las que realmente Correcto. llevan las áreas Sí, sí, sí. de verdad. Eso Además es que no falla, ¿eh? Sí. Pero cuando ves a una enfermera que te trata bien, ya por la mirada, Ujú. tú ves, dices, uy, esta lleva este pasillo divinamente. Esta. Se le ve. Sí. que O el lo controla. material, Es las que es medicinas. fundamental, Sí, claro. sí. Para mí los médicos siempre han sido como los ingenieros de la fábrica, pero la directora de turno, la que está ahí a pie del cañón, es la enfermera. Y la enfermera yo creo que tiene ahí una magnífica oportunidad para profesionalizar su Sí. gestión. ¿Y cómo es un máster en emprendimiento? Porque es una palabra últimamente complicada, ¿no? Que se utiliza como cajón desastre. ¿Qué se imparte Sí. en un máster de emprendimiento? Pues mira, nosotros, como lo hemos planteado, hemos oído de lo que son lo que llaman las soft skills, lo que llaman ciertas habilidades. Nosotros creemos que si quieres ser empresario tienes que saber bien gestión de tesorería, tienes que saber bien de contabilidad, de marketing, de recursos humanos. Es decir, tenemos un núcleo que es directamente lo que son las herramientas necesarias para gestionar una empresa. Y luego la parte de emprendimiento, eso lo que queremos es que sea que a la vez estés montando tu empresa. Es decir, tú cuando entres allí tienes que tener cuanto menos una idea de qué quieres hacer y durante todo el programa que estás trabajando en el MBA vas a desarrollar tu propia empresa. Vas a tener mentores que te van a ayudar, vas a tener espacios de trabajo, etcétera, etcétera. Arturo, y cuando veis que alguien, esto lo estamos viendo por ejemplo en Telefónica, cuando patrocina determinadas ideas comerciales, que ya tienen que ser empresas, que eso ha sido un gran cambio. Sí. Antes era solo ideas y ahora ya empresas o cosas que pueden ser. Normalmente la gente tiene una idea de empresa en la cabeza que no tiene nada que ver con la realidad del mercado. ¿Cómo les sacáis o cómo, digamos, la gente que llega a lo mejor con una idea clara de empresa rectifica con facilidad? Claro, claro. De hecho, es una cosa que me llama mucho la atención. A ver, yo hice el MBA en su día en otra escuela de negocios de Madrid y pasaba lo mismo, ¿eh? Sí. Todos creemos que la mejor idea de negocio es lo que me gustaría comprar a mí. Sí. Y se nos olvida pensar que también hay que ganar dinero. Entonces les enseñamos a pensar en términos de tesorería, de rentabilidad, etcétera, etcétera. Esto que me cuentas O sea, está no muy como bien. cliente, sino como empresario. Como empresario. El empresario es alguien que ve una oportunidad en el mercado, donde ve que ahí hay Y si si no la adivina. y si no la crea, Eso es, a veces, eso es. y si no la tienes que crear. Pero lo que no puede ser, y nos encontramos muchísimo, a mí me gustaría que hubiera una página web que hiciera esto. No sé. Sí, pero ¿cómo vamos a ganar dinero? Eso es donde hay que trabajar. ¿Y cómo viven el tema de las nuevas tecnologías? Los estudiantes tienen que estar completamente puestos, me imagino. De hecho, nuestro programa de emprendimiento, también el médico, pero el de emprendimiento está muy, muy focalizado en tecnologías. Para nosotros el tema blockchain es, justamente porque somos una universidad liberal, es fundamental. La seguridad, claro. Claro, la seguridad y la confidencialidad que nos Bueno, está dando que es blockchain. prácticamente lo más difícil de conseguir ahora. Sí, correcto. Además, ahí hay un problema que en el caso del Big Data, yo creo que el descontrol. O sea, igual que el Estado controla lo que no debería controlar, en cambio hay un descontrol. Y en la venta de paquetes de información de empresas que te aseguran la confidencialidad y luego te lo venden, hay un directivo al que echan y se lleva toda la información de una compañía telefónica y tal, y la vende de cualquier manera, Sí. y es una cosa que tú ves que eso a lo mejor está regulado, pero como si no lo estuviera. Sí. Y esa parte, ¿cuál es el área
que vosotros creéis que va a ser decisiva en el futuro? Porque imagino, estáis pensando en esto dentro de 4 o 5 años, cómo va a evolucionar, qué es lo fundamental que tenemos que aprender ahora para que haya realmente seguridad en la red, donde ahora ya todo el mundo lo compra todo, Sí. se conoce, liga, se casa, se arruina, dentro de poco se enterrará también por la red y realmente hay un descontrol Estamos absoluto. expuestos totalmente. Pues hay un proyecto que me parece apasionante. Yo no soy tecnólogo, para eso tenemos nuestros tecnólogos allí, pero la idea es la información no está centralizada en un único servidor, sino la información está dispersa por todos los ordenadores. Igual que como son las bitcoins, que al final es una moneda que hay trocitos de esa información que en todos los ordenadores, están surgiendo plataformas que hace que la información, en vez de estar en un servidor, esté dispersa por ordenadores. Y esto ya está funcionando. Estoy hablando, por ejemplo, de Bloxlat, que es una plataforma maravillosa que está orientada justamente y que va a facilitar además lo que es la economía colaborativa, que se estén eliminando intermediarios y que al final nosotros podamos estar intercambiando Pero y esta trabajando. última parte yo creo que la gente, sobre todo con la crisis económica pasada, y la que no se nos viene encima, en fin, pero la pasada la gente cambió por completo su forma de, por ejemplo, empezó a confiar en Internet, porque quieras que no es la mitad de barato, y además se acostumbró, España cambia muy rápidamente, es decir, puedes tardar, pero como empiece va a una velocidad enorme y ahora están cambiando no solo los jóvenes, sino ya hasta la gente mayor ya se acostumbra Sí, se a abren vender. posibilidades de grados en ese sentido para abogados. Pero esa economistas. velocidad a veces es un problema. Y es que no tienes idea de lo que no tienes que contar, no puedes comentar, no sabes lo que es el phishing, contestas a cualquier cookie. Es decir, tú mismo te lías simplemente para cerrar el ordenador, porque muchas veces, como te están saltando continuamente cosas, eso es un problema. O sea, que es, digamos, psicológicamente, que eso es muy importante en un profesional, sobre todo en un medio totalmente nuevo, estamos hablando en terra incógnita, ¿qué es lo que a vosotros os parece más importante que tenga claro? Pues lo importante es entender que la tecnología no es el fin, sino es el medio al donde tenemos que llegar y que es una plataforma que va a dejar un montón de oportunidades mediante y blockchain mediante esa confidencialidad de los datos, pero a la vez queremos que se centren en las ideas y luego ya pensaremos en qué plataforma vamos a usar y cómo lo vamos a montar. O sea, ya una idea también de empresa. Exacto, exacto. Bueno, cuéntame ahora en estos momentos cuáles son las áreas que tenéis. Ya nos has dicho por dónde vais, que yo creo que es importante, porque hay mucha gente que nos sigue, por ejemplo, del mundo de todo lo que es la sanidad, pues continuamente, y ese es un área Y interesantísima. muchos padres con hijos perdidos, que no saben muy bien cómo va a terminar la universidad y en qué va a quedar la universidad y que tienen que hacer grados sí o sí. Este año que hay que cambiar, y en cambio otras que os habéis quedado cortos porque todavía es mejor. Nos ha sorprendido cómo están llegando los alumnos. O sea, el nivel. El nivel. O sea, honestamente es la realidad. De hecho, me preguntabas qué estábamos haciendo, pues directamente estamos haciendo talleres de refuerzo. Clave, el problema de la universidad es que viene la gente sin bachillerato. Claro, y al bachillerato llegan con una mala formación primaria. Eso es, siempre decimos, si el problema de la enseñanza universitaria están los maestros. Si el maestro no te da unas bases, luego ya el bachiller ya vas mal, y a la universidad, como ya ni las faltas de doctor, bueno, no hay más que ver las cortes. Y lo que ha dicho Arturo, no saben hablar. Las definiciones las encabezan siempre con "es una cosa que", que es algo que a nosotros casi nos daban los profesores, es una cosa que, ¿no? Pero eso lo tenemos que romper, lo rompemos en los primeros meses. El primer día sube a la pizarra y empieza a hablar. Habla a tus compañeros directamente, exprésate, escribe, redacta, todo esto. Sí, ya él mismo empieza a vigilarse. Que esa es la cuestión de fondo. Y sus compañeros,
inmediatamente empiezan a ser proactivos y decir, no, lo tienes que hacer de otra forma, porque una parte muy importante de la nota es el trabajo en grupo. Entonces, si ya me estás afectando mi nota, ya te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Eso por un lado. Y luego la parte positiva, seguramente es porque somos la Universidad Francisco Marroquín y atraemos a quien atraemos, pero son chicos con ganas de emprender. Sí, Claro, con ganas de hacer cosas y con muchas ideas y que no es el perfil que estamos acostumbrados de ver de gente o mi trabajo en mi Big Four o donde fuera. Son chicos que quieren hacer cosas y las quieren hacer y tienen unas ideas increíbles, ¿no? Luego hay que redirigirles, hay que ayudarles, hay que apoyarles. Mismos, y luego la realidad te redirige porque te pegas un golpe y eso... Tenemos una asignatura de failure o de lo que llamaríamos de fallos. De decir, oye, fracaso. Exacto, una asignatura de fracaso. Aprende a fracasar y a levantarte. Y cuando has fracasado tienes que volver. Bueno, esto sí que es totalmente... Me encantaría ver al profesor. Quedas tú, fracaso. Buenísima, una profesora buenísima. Y hay fracaso elemental, fracaso superior, sí, y fracaso de Estado, Estado fallido. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a recordar la dirección de la Universidad Francisco Marroquín, porque además es un sitio muy bonito y vale la pena la visita. Sí, en la calle Arturo Soria 245. Es verdad que es un sitio magnífico. Lo encontró mi antecesor, Gonzalo Melián, que sigue siendo profesor nuestro y es el padre de este proyecto en Madrid. Encontró ese edificio que es precioso, rodeado de jardines y con una luz increíble. Sí, además Arturo Soria, que es de las zonas ilustradas de expansión de antes de la guerra, pues eran los famosos chaletitos que se decía de Arturo Soria, pero ese es que está, vamos, que os estaba esperando. Exacto. Arturo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo y seguiremos en contacto y vamos a hacer muchas cosas. Encantado, muchísimas gracias por todo. Brevísima la pausa y vienen de Telva a hablarnos de precisamente nuevas tecnologías. Con una joyita italiana. Cortita pero joya. Es la mañana, es radio.